El Ministerio de Educación paga una nómina millonaria que no tiene nada que ver con educación. El nombramiento de subdirectores distritales es la más reciente perversión del presupuesto. No se trata de 2 pesos, señores. Es el manejo deliberado de mucho dinero, cuya contratación se hizo violando la Ley de Administración Pública y que en esta ocasión ha provocado que una comisión que representa 136 directores y subdirectores distritales desplazados en todo el país emplacen al nuevo ministro de Educación a dejar sin efecto la orden departamental que fuera envuelta en papel de regalo y dejada por el saliente ministro Roberto Furcal. La noticia corrió como pólvora entre subdirectores distritales de todo el país. Una orden departamental disponía en los 127 distritos a nivel nacional nuevos incumbentes el 18 de julio del 2022. Pero el documento mismo ya revelaba una irregularidad, y es que violenta el manual operativo del Distrito Educacional que fue aprobado por el Ministerio de Educación en el 2018. En el mismo se puede apreciar que el cargo de subdirector se convierte en inexistente, por lo que los subdirectores pasaron de ocupar un cargo administrativo docente a un cargo netamente docente. ¿Qué significa la diferencia entre uno y otro? Que el administrativo docente era facultad del ministro poder quitarlo cuando él quisiera. Por eso, cuando un gobierno pasaba, venía un gobierno y otro se iba, podían cambiar a los directores de distrito, a los subdirectores, a los directores regionales y a los subdirectores, mas no así a los técnicos. Fíjate que nunca un maestro lo han movido de una escuela porque gana un gobierno o se vaya el otro, nada de eso. De acuerdo con esta orden departamental sostenida en el artículo 217, literal C, de la Ley General de Educación y su reglamento orgánico emitido en el decreto 645-12, se designa a 121 subdirectoras y subdirectores a nivel nacional. La orden departamental 05-2022 pone a 2 maestros en un pleito abierto por quién se queda y quién se va. ¿Hacia dónde irían los subdirectores que son al mismo tiempo docentes de carrera? No se especifica en el documento. Pero no dejar en el mismo lugar a uno que era supuestamente subdirector y ahora otro que llega que es supuestamente el subdirector, entonces va a crear un conflicto que evidentemente ahora no ha salido todavía porque está muy reciente, pero más adelante va a salir, porque hay técnicos, hay subdirectores, le digo así para contextualizar, para que se entienda, ¿verdad? Hay coordinadores curriculares que me han dicho, Gustavo, yo mi oficina no se la debo a nadie, porque yo no tengo una orden departamental que me diga que me están quitando. Recordemos que iniciando a correr el mes de agosto, se difundió la noticia de que algunos superintendentes de entidades autónomas se aumentaron los salarios, lo que fue calificado como una imprudencia por el presidente Luis Abinader debido a la situación de crisis que vive el país actualmente, y pone en vigencia la restricción de reajuste salarial en una circular que dio a conocer el Ministerio de Administración Pública. Yo creo que lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario, en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes. Ahora, yo quiero también aclarar que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos, y el Ministerio de Administración Pública tiene total control, no ha habido ni en los ministros ni en los viceministros ningún aumento, y todo lo contrario. Nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia, buscando transparencia. Es por esto que la decisión del ahora exministro de designar nuevos subdirectores no solo contradice el manual operativo, sino que también va en contra de la marea al nombrar a 121 docentes en cargos inexistentes, lo que representa un aumento de 9.680.000 pesos de la nómina del Ministerio de Educación, que tendrán que ser admitidos en el tiempo de crisis que atraviesa el país. Esa resolución se le entregó al ministro, a los ministros, porque no puedo decirte, tengo que ser justo. No es un tema de Furcal, es un tema del ministerio. Desde el 2013 a la fecha, todos los ministros que han pasado, todos los ministros han desconocido, primero, que los subdirectores en ese momento eran docentes, y el MAP entonces reconoce que sí que somos docentes. Y segundo,
ninguno de los ministros han querido asumir el problema. No es la primera vez que el Ministerio de Educación incurre en esta práctica maliciosa. Es como poner a dos maestros en una misma aula simultáneamente. El ministerio debía hacer una de dos cosas: o dejarnos en el cargo o pasarnos a un cargo superior, entiéndase como técnico regional o como técnico nacional, lo que entienda el ministerio, ¿sí? Pero no dejar en el mismo lugar a uno que era supuestamente subdirector y ahora otro que llega que es supuestamente el subdirector. Entonces va a crear un conflicto. La destitución del exministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, para ocupar el cargo de ministro sin cartera, sin duda alguna acaparó la atención de muchos, siendo que era una pieza clave del gabinete, con una función que determinaba soluciones educativas en plena pandemia. El exministro deja un número importante de profesionales de la educación en una inclemente batalla porque se solucione su problema. Solamente él tiene una que dice que lo nombraron en mi mismo cargo, pero yo no tengo una que me diga que me tengo que ir de aquí. Entonces, lo mismo yo hice. Yo llamé, ya yo había entregado la oficina formalmente a la directora de distrito, Nadama. Se le entregué, mire, todo auditado, mire todo, le entregué todo, porque yo entendía que ya me iba. Pero cuando investigamos y nos damos cuenta de que lo que hizo Fulcar no es legal, yo llamé esa misma tarde, que salió la orden departamental, llamé a mi directora y le dije, mire, está pasando tal y tal cosa. Cuando terminen las vacaciones, mis vacaciones, yo vengo para mi posición, porque realmente a mí nadie me ha sacado del distrito. Con la promulgación de la reciente orden departamental, los actuales coordinadores curriculares se dan cuenta que han nombrado a nuevas personas para ocupar su cargo. La designación califica a los nuevos incumbentes como subdirectores. La sorpresa de las nuevas designaciones los ponen en un dilema, por lo que dicen se encuentran en la obligación de solicitar al Ministerio de Educación, basándose en la resolución del Ministerio de Administración Pública, dejar sin efecto esa orden departamental. Entonces, en el 2018, el MAP, que aportamos una resolución, el MAP plantea que a partir del 2018 ya la figura del subdirector de distrito no existe y que aquellos que ya estaban en el cargo desde el 2013 habían adquirido unos derechos. Esos derechos que habían adquirido le daban la categoría, bueno, desde antes de los derechos, le daban la categoría de un cargo docente. Al ser un cargo docente y ya no existir la subdirección, el MAP, ¿qué resoluta? Dice, bueno, como ya hay personas que están ocupando ese cargo, el ministerio tiene que hacer una de dos. O los deja en el cargo, ¿sí?, que ahora se va a llamar coordinador curricular, o en su defecto lo mueve a la regional de educación, a los que estábamos en el distrito, nos mueve un cargo a una posición superior. Destacan que el exministro Fulcar incurrió en una violación del estatuto docente y de la Ley General de Educación. Al día de hoy, los que están recién nombrados no gozan de legalidad porque el cargo no existe. Nosotros fuimos nombrados con una orden departamental y es una orden departamental quien tiene que quitarnos del cargo, la cual no existe. El juego es provocar que cientos de académicos dejen el distrito y se vayan a sus casas. Aunque a falta de un motivo para la cancelación, continúan con su salario. El dinero de mejorar las criticadas condiciones educativas que reclamamos a diario se agota pagando una doble nómina. Veamos cómo funciona. Se despacha con una orden departamental que asumimos nosotros que cuando le dijeron a él que se iba del ministerio, él tenía que resolver algunos problemas políticos. Y eso lo entendemos, porque él es político. Pero ¿qué resulta? Que esa presión de la base de su partido no puede resolverla quitándole el derecho que ya tenemos nosotros que estamos en el cargo.
Y encima de que nos quite el derecho, los nombra a ellos como subdirectores, que te entregué también la orden departamental, que les llama subdirector, y eso no existe. Por eso sale en la prensa, en primera plana, que Furcal nombra en cargos inexistentes a 121 subdirectores. Estas plazas en realidad no existían. La necesidad única era la de cumplir con una deuda política. Se violentó la resolución del gobierno que ordenaba no hacer nuevos nombramientos ni movimiento de personal, dejando a ciudadanos y al Estado en aprietos, luego de que solo días después el Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Presupuesto diera a conocer estas restricciones. Las medidas fueron adoptadas con el objetivo de racionar el gasto público por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el problema? Que si él nombró a una hermana o a la mamá o al primo, ese no es el problema para este país. El problema es que estamos en un momento de crisis, en un momento de que cada uno de nosotros estamos haciendo esfuerzos para echar para adelante este país. Y tú decirme, con esa designación reciente, que ahora hay 2 subdirectores en los distritos. ¿Cómo así, Gustavo? Pues claro. ¿Por qué? Porque la orden departamental debió decir lo siguiente: nombro a fulana de tal en sustitución de Gustavo, por ejemplo, y ahora Gustavo pasa a hacer tal cosa. ¿De acuerdo? O sea, la orden departamental tiene que decir no solamente que nombra, sino también a ese que queda afectado, qué va a pasar con él. Sobre esta clase de decisiones en educación ya hay antecedentes. Los que eran directores regionales y distritales, colocados en la gestión de Andrés Navarro luego de un concurso, a la llegada de Furcal fueron removidos del cargo y se les asignó la posición de asesores, devengando un salario de 171,000 pesos en las regionales y 127,000 pesos en los distritos. Esta nómina reciente de julio revela cómo hay una dualidad de funciones. Uno de ellos no hace nada más que firmar, y solo el otro es realmente quien realiza las funciones. Ahora, ¿qué no queremos? Que nos conviertan en botellas. Eso no queremos. Que se inventen un cargo como asesores, como le pasó a los directores de distrito que estaban y a los regionales, y que nos conviertan en botellas, que nada, simplemente vayamos al distrito a firmar. Porque este país está cayendo a pedazos. La educación necesita de nosotros. Nosotros hemos sido formados. ¿Quién te habla? Yo tengo 5 maestrías, doctorado. ¿Quién te habla? Yo me he formado. Y casi toda mi formación ha sido a base de becas, porque soy un estudiante de alto rendimiento. Los asesores técnicos regionales, como los llamó el PLD, tienen una revancha abierta con los actuales directores regionales, que los han dejado sin funciones, por lo que su trabajo se limita a presentarse mensualmente a firmar. La nómina de julio evidencia, por ejemplo, el salario de Junior Bolívar Sosa de San Pedro de Macorís, que aunque está designado, se dedica a tiempo completo a su colegio Pestalozzi en San Pedro de Macorís. Es solo uno de todos, ya que cada uno en la práctica toma funciones privadas porque el sector público los dejó cobrando y sin funciones. Con las múltiples denuncias presentadas desde 2020 hasta la fecha, se podría decir que los ministros de Educación han sido efectivos, muy efectivos, para resolver muchos problemas políticos, aunque eso implique dar larga a otros tantos que inciden en la educación y que han persistido por casi una década. Entre estos se encuentra la millonaria deuda contraída desde 2013 con técnicos docentes, a razón de incentivos por evaluación de desempeño que la misma ley establece. Para que tengas una idea, yo saqué en el 2012 95 de 100. Eso significaba casi un 32% de aumento de mi salario. Yo, que actualmente gano casi 100,000 pesos, significaría de aumento 30,000, 26,000, 27,000 pesos, qué sé yo, nada más de aumento por concepto de esa evaluación. De allá hasta acá ha llovido bastante, tanto así que nosotros hemos recurrido a todas las instancias, hasta el Tribunal Constitucional. Y el tribunal sentenció al ministerio que nos pagaran esos incentivos. Los técnicos distritales y regionales presentaron una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio de Educación, y aunque resultaron favorecidos con la sentencia 415-16
por el Tribunal Constitucional del 13 de septiembre del 2016, no ha habido forma de que el ministerio asuma el mandato legal. Aunque con gestiones se logró un acuerdo del Ministerio de Educación el 24 de mayo del 2022, mediante el Acta de Conciliación 4-2022, homologada por el Contrato Transaccional 0282 con los técnicos de educación, los pactos siguen siendo solo de papel. Estamos procurando una solución, una concertación con ellos para dar una solución a ese tema. Ambas partes llegaron a un acuerdo en donde el ministerio se comprometía a pagar el 50% a más tardar el 30 de julio del presente año, pero hasta el momento esos pagos no han sido efectuados. Furcal en mayo de este año firmó un acuerdo de conciliación con los abogados que nos están llevando el caso. ¿Y qué resulta? Que él se comprometió a pagarnos a más tardar el 30 de julio de este año. Ahora, 30 de julio pasado, el sábado, cayó sábado. ¿Sabes qué, Adis? Llegó el 30 de julio, que era la fecha tope para él pagarnos el primer aporte. No nos pagó. Antes de abandonar el cargo, el exministro Furcal nombró directores regionales con un salario de 171.500 pesos, cuya única asignación es ir a firmar mensualmente. Equivalen a 3.090.600 pesos mensuales y anualmente 37.087.200 pesos. Mientras que 127 directores distritales con salarios de 121.000 pesos mensuales, a los que igualmente se les eliminaron funciones y cuya atribución se limita a ir a firmar mensualmente, cuestan a la educación del país 15.367.000 pesos, lo que al año representa 184.404.000 pesos. Dígame si eso no le hace ruido. Una nómina anual de 221.491.200 pesos de personas que no ejercen ninguna función, técnicos desplazados por una nómina política y un gobierno dispuesto a pagar un costo tan vulgar de violar los estatutos docentes, sacrificar la agenda educativa y, por supuesto, los presupuestos para completarla, a cambio de cumplir con su cuota política. La crisis en educación amenaza con ser más profunda si este patrón de gestión continúa siendo apadrinado. No hay distinción de partidos políticos, porque todos han participado de la perversión del 4%. Estamos hablando de un concepto de gestión que enferma el sistema completo. Hay que buscar una salida. Mientras faltan maestros en aulas, nombran en posiciones jerárquicas, en las que no hace falta personal amigos de la política. Una realidad que como país no se estanca, porque tenemos que dedicarnos a vigilar las diabluras políticas, en vez de estar debatiendo sobre procesos y avances educativos.